Buenas tardes, chicos. Continuamos con nuestros temas en biología y hoy día vamos a hablar sobre los diferentes sistemas de reproducción en los animales. ¿Sí? Como ven la figura, ¿no? Estamos viendo los dos principales sistemas de reproducción, ¿no? Los medios de reproducción. Asexual y mediante gametos, ¿no? O meiosis en este caso. Vemos la meiosis como la partición de la célula de tipo sexual. La reproducción es un fenómeno, es un proceso, mejor dicho, del cual se forman nuevos individuos y la transmisión de material genético a través de los cromosomas también ocurre, ¿no? Por lo tanto, tenemos generaciones futuras, ¿no? En base a un material genético anterior. Pueden ser de dos tipos, asexuales y sexuales, ¿sí? Como un poco acotación, tenemos que la gemación produce una pequeña prolongación o yema que luego se desprenderá para dar origen a un individuo independiente, pero más pequeño, ¿no? Esto es muy frecuente en hidras y esponjas marinas, ¿no? Que son pues parte de algunos organismos tipo pólipo, ¿no? En cuanto a la reproducción sexual, ocurre en algunos organismos, animales, que no existe no existen gametos, ni tampoco de fecundación, ni existe material que se transmita de generación en generación, ¿sí? Por lo tanto, las nuevas especies son genéticamente idénticos al progenitor por algunas razones. Por ejemplo, por regeneración, ¿sí? Ocurre cuando algunos animales pierden un trozo de su cuerpo y este se genera en otro animal completo, ¿no? O sea, al fraccionarse parte del individuo, la parte fraccionada o desmembrada genera otro ser vivo, ¿no? Otro ser de la misma especie, ¿no? Como en el caso de las estrellas de mar, que cuando pierden un brazo, crece un nuevo brazo y además que ese miembro que se desprendió genera otra estrella de mar, ¿no? Regeneración. Otro tipo de reproducción asexual es la fragmentación, cuando se particiona en varias partes el mismo animal, ¿sí? Esto genera a un animal completamente nuevo, ¿no? Cuando hablamos de los gusanos planos, las planarias, ¿no? Y la partenogénesis, ¿no? O la partición, es cuando una hembra puede tener descendencia sin la intervención de macho. Este tipo de reproducción ocurre, por ejemplo, en los pulgones o zánganos, ¿no? Que no tiene necesidad de que haya otro individuo de la especie para reproducirse. Ok, eso ocurre normalmente pues en animales invertebrados, ¿no? Ahora, en la reproducción sexual tenemos que es un proceso que sí intervienen células reproductivas o gametos, se fusionan en un proceso llamado fecundación y generan una descendencia con, eh, con parte del material genético de los padres, ¿no? Los cromosomas son pasados a generación en generación. La fecundación, este proceso de fecundación puede ser dos tipos. Externo, si ocurre fuera del aparato genital de la hembra, como pasa en los peces, anfibios o erizos de mar, ¿no? Y si ocurre dentro del aparato genital de la hembra, como en mamíferos, aves e insectos, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco más del detalle, ¿no? Pero vemos en la imagen que, por ejemplo, los peces desprenden los huevecillos y estos se desarrollan fuera de la hembra, ¿no? Igual que pasa con otros anfibios, por ejemplo, ¿no? En el caso de la reproducción interna, sí existe una fecundación de hembra y macho y un desarrollo embrionario, ¿no? Que por último tiene al nacimiento de una nueva especie. Veamos algunos tipos de fecundación, ¿no? En este tipo de reproducción sexual.
El oviparismo, en el cual el huevo se deposita en el exterior. Esto ocurre en insectos, aves y algunos reptiles. El ovoviparismo, cuando el huevo permanece dentro de la madre. La fecundación interna, lagartos, tiburones. El hermafroditismo, estamos hablando del hermafroditas, o sea, mantenemos dos tipos de sexos, ¿sí? Generan dos gametos. Y la fecundación cruzada, como en caracoles, lombrices y tenias. Y por último, el viviparismo, donde el embrión se desarrolla dentro de la madre, de donde se nutre, donde tiene un saco miótico, donde existe un desarrollo embrionario, fetal, y posteriormente la aparición del individuo, ¿no? Entonces, un poco para rebobinar todo lo que hemos visto, el sistema reproductor en animales puede ser dos tipos, o la reproducción puede ser de dos tipos, ¿no? Asexual, sin presencia de gametos, y sexual con gametos y fecundación, ¿no? La gemación es un proceso en el cual se prolonga una yema que luego se desprende para dar origen a un individuo completamente independiente, pero más pequeño, ¿no? Esto puede ocurrir en algunos animales invertebrados, ¿no? Como celenterios o hidras, ¿no? Como en la imagen, ¿no? En la hidra aparece un huevo que luego genera una hidra más pequeña. En la reproducción asexual, como vimos, no hay una fecundación, no se transmite un material genético, no existe una variabilidad en las descendencias, vienen a ser todos iguales al quien se está reproduciendo, y son idénticamente al progenitor, ¿no? Y en esto tenemos tres tipos: la regeneración, cuando parte del individuo regenera a un nuevo individuo; la fragmentación, cuando se particiona, como los gusanos planos; y la partenogénesis, cuando no hay necesidad de tener un macho, ¿no? Solamente la hembra tiene descendencia. En la reproducción sexual vemos que son de tipo externa e interna. Acá sí hay un proceso de fecundación con gametos, y hay variables diferentes en la descendencia, ¿no? No hay una igualdad al progenitor. Tenemos ahí algunos patrones como el oviparismo, que el huevo se deposita afuera, como los hacen las aves y reptiles. El ovoviparismo, cuando el huevo permanece dentro de la madre. La fecundación interna, la que ocurre en lagartos, tiburones. El hermafroditismo, que parte por algunos animales que tienen ambos sexos. Y la fecundación cruzada, que ocurre en caracoles, y el viviparismo en mamíferos, con embriones. Bueno, chicos, nos vemos. Gracias.